quiero decir, yo le daría las gracias a los organizadores, a David Cardozo, a Ancho y en general a la AEG y a su, creo que hermana se podría considerar, ¿no? O catalana. Pero en general mi intervención es un agradecimiento tanto a esta iniciativa, a iniciativas como esta, como a la casa madre, digamos, sería la iniciativa coordinada sobre todo por acá, que es la Fundación Instituto Gramsci o Fundación Gramsci Onlus, según como lo queramos leer, ¿no? Eh, y pensando en dar una introducción a cómo leer este libro, eh, eh, estuve hojeando la cronología que preparó en su momento Manuel Sacristán y que hemos incluido al final de esta edición, con algunas correcciones y tal, que es una cronología que se incluyó en el librito publicado en los finales de los 90, creo, sí, que se llama El orden y el tiempo, que es una pequeña introducción de Manuel Sacristán a la obra de Gramsci y, como os digo, viene con una cronología. Pues simplemente hojeándolo ahora, y estos días me topé con algunos detalles que me llamaron la atención y me pareció una manera curiosa de enfocar esta intervención. Y es que en una de las páginas, bueno, ocurre a lo largo de todo el libro, y es que este texto de Sacristán, El orden y el tiempo, está basado en una serie de documentos inéditos, de apuntes de Manuel Sacristán, que recuperó Albert Domingo Curto y que hizo una espléndida labor de edición con ellos para poderlos hacer publicables, ¿no? Y entonces, uno se encuentra muchas expresiones que están precedidas o intercaladas con todo tipo de signos gráficos, ¿no? Y en concreto había una que me llamó la atención, que es el concepto de cultura europea, que aparece bueno, justo en una discusión sobre las herencias filosóficas de Gramsci. Y entonces me llamó la atención porque cultura europea aparece, las últimas letras de cada una de las palabras aparecen entre corchetes, el resto de letras están al resto de letras le sigue un punto, con lo cual lo que tenemos es cult y entre corchetes ura, eur, punto y corchetes opea y luego un superíndice que nos lleva a una nota. Entonces el lector, aunque le pueda costar unos milisegundos, seguirá se da cuenta de que la expresión estaba abreviada y se corresponde a la ampliación que hay entre corchetes. Pero en la nota al pie, el editor tiene a bien indicarnos que efectivamente el lector tiene razón y que se trataba de una expresión que estaba abreviada en el manuscrito de Manuel Sacristán. ¿Por qué señalo esto? Porque, aunque pueda parecer un poco exagerado al lector, a mí me parece una prueba de dos cosas. Lo primero es la exquisita, bueno, lo que se podría decir que es una definición encarnada de lo que es una buena praxis filológica por parte de Albert Domingo Curto. Pero y a la vez me parece que es un síntoma positivo, de los pocos positivos que tiene la recepción de Gramsci en España, y es que de las cosas buenas que se ha contagiado de los gramscianos a los intelectuales, investigadores, investigadoras españoles, es una atención especial al documento, a lo filológico, a las bases documentales de la obra de Gramsci. Como si por contagio eh, fueran conscientes de que hay algo ahí, ocurre algo con el archivo y ocurre algo en los documentos base de la obra de Gramsci. Y por lo tanto es algo así como no la hegeliana ternura por las cosas, que era lo que le reprochaba a Kant, aunque a mí la expresión me sigue pareciendo muy bonita, sino algo así como una ternura por el archivo, una ternura por el documento, que es algo que era ya recomendable hace 20, 30 y 50 años, aunque no se llevaba a cabo, pero que ahora es ineludible dado el trabajo salvaje y además impresionante en cuanto a organización que ha llevado a cabo la Fundación Instituto Gramsci, ¿no? Y con Vaca a la cabeza. Esto lo comento ¿por qué? Porque esa labor que coordina Vaca y que implica a una multitud de investigadoras y luego también de autores
hasta cierto punto fuera de la academia, que ejercen a veces de coladores, a veces de tábanos socráticos que molestan ahí, pero para incitar el desarrollo posterior de los estudios. Todo esto se construye sobre, ya podríamos decir, bueno, un siglo es exagerado, 80 años de guerra sobre los documentos de Gramsci. Estos 80 años de guerra sobre el archivo y los documentos, lo que han hecho es, lo que hicieron ya a finales de los años 80 y especialmente a partir del 88, que es cuando Vaca, y lo cuenta en este libro al principio, decide dar el paso para hacerse, para capitanear un poco esta iniciativa que ya lleva 20 años de resultados espléndidos, es precisamente el estado de los textos y de la herencia tanto textual como filosófica y teórica gramsciana. Y es que ese siglo de guerra sobre los textos de Gramsci, lo que habían hecho, y esto es una expresión de Vaca en otro texto, en otro libro, lo que habían hecho es embrollar una madeja hasta un punto que la hacía no solo inexplicable, sino inoperante. Así que voy a daros un repaso rápido de esto que estoy empezando a llamar, y luego ya os diré un poco por qué, pero las guerras del archivo, ¿no? Que en parte, perdón, estas guerras del archivo, que este libro viene no a colmar, pero al menos es el primer paso y un primer hito decisivo en este siglo de empezar a entender realmente tanto la biografía como los textos de Gramsci. Todo esto empieza antes, como podréis ver en los últimos capítulos del libro, empieza desde luego toda la vicenda de toda la recuperación de los textos y su recolocación y tal. Pero digamos que el primer hito, claro, es en 1947 con las cartas de la cárcel, una edición que se hace apresuradamente, es una edición parcial, se publica en Einaudi, en Turín, y que bueno, tiene un éxito arrollador, de hecho recibe hasta premios literarios, y compone el primer hito sobre el cual se va a edificar tanto la figura como intelectual de Gramsci como el trabajo sobre su legado textual. Perdón, madre mía, tanto tiempo aquí al lado de la ventana. Perdonad. El problema, y es a lo que me refiero, y aquí es donde empiezan las famosas guerras, las famosas porque las acabo de mencionar, no porque se las haya llamado así en otros sitios, pero las guerras sobre el archivo Gramsci. Y es que las cartas de la cárcel editadas en 1947 son un primer momento que entrega a Gramsci al ámbito internacional prácticamente como un intelectual de primera línea, pero también, por su carácter parcial, también ayudan a embrollar la cuestión y ayudan a que francotiradores desde todos los ángulos empiecen a tirar sobre el legado y sobre los editores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las cartas de la cárcel, por cuestiones que Vaca explica aquí en otros textos y otros investigadores del instituto han explicado, estas primeras intentos editoriales, digamos, se tienen que construir teniendo en cuenta el contexto político nacional en Italia e internacional. Entonces, por ejemplo, estas cartas, digamos, eliminan algunos pasos complicados de explicar en ese momento de la recuperación de la amistad con Bordiga, en Ústica, o cuestiones relativas a los familiares de Gramsci, y sobre todo eliminaban muchas cuestiones que ahora se dan por obvias, pero en ese momento implicaban a personas que estaban vivas y que estaban incluso activas intelectualmente por la política, y entonces se eliminaron. Y esto ya fue un primer motivo de polémica. El siguiente hito crucial es la edición temática de 1948-1951. La edición temática tan denostada ha sido, y esto lo ha repetido muchas veces, se ha repetido muchas veces en los textos, ¿no? Para no repetir todo el rato nombres de editores y investigadores del instituto, pero se ha repetido muchas veces que realmente hay que reconocer que fue la edición que colocó a Gramsci en el primer nivel intelectual.
sin esa edición, con todos sus problemas, habría sido difícil poner en marcha una serie de movimientos que desencadenaron en eventos editoriales e intelectuales posteriores. Claro, la edición temática, aparte de estar cercenada, de carecer de muchos fragmentos y muchos textos completos, bueno, y estoy diciendo con respecto a la edición de Yerratana, imaginemos con las ediciones actuales. Claro, en la edición de 1948-1951 temática, que como recordaréis son 6 volúmenes, pues uno sobre el Risorgimento, las notas sobre Maquiavelo, sobre el volumen sobre la discusión con Benedetto Croce, etc. Claro, aquí, por ejemplo, no aparecen los comentarios críticos sobre Engels. No aparece la reelaboración o, digamos, reevaluación que hace Gramsci de la experiencia soviética, especialmente la referida a los años 30. Aparecen o muy poco o ningún comentario respecto a Trotsky, lo cual es, y esto se va a repetir durante muchos años, esto no significa el hecho de que no aparezca Trotsky esto no, en una edición o que se omitiese ese comentario no significa en ese momento. Esto sería algo que se podría haber escrito en esa edición. El hecho de que no aparezca Trotsky no significa ni que Gramsci sea antitrotskista ni que sea trotskista. Lo mismo pasa con Engels, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, se está tejiendo las bases documentales de la obra de Gramsci, pero a la vez las bases sobre la gran discusión, las manipulaciones, mentiras, aciertos, falsedades que en realidad han sido muy productivas para luego avanzar en el conocimiento de Gramsci, etc. En 1958, de hecho, es el primer congreso que está presente y que coorganiza Togliatti, que morirá en 1964, un año antes de otro hito fundamental, que es la reedición de las cartas de la cárcel, una edición crítica editada por Capriolio y sobre todo Elsa Fubini, ¿no? Publicada en Einaudi. Esto de 1965 marca ya, digamos, el punto digamos, el comienzo más explícito de todas las disputas, acusaciones, aciertos, digamos, documentales y de investigadores, etcétera, sobre la obra de Gramsci, y también dispara, digamos, a producción periodística, que también hay la producción periodística, digamos, sobre todo, que viene desde la derecha, que en ese momento era todavía no era posfascista como la que tenemos hoy, la derecha también democristiana, etcétera, etcétera. También comenzará aquí, digamos, una producción articulística desde ámbitos socialistas que también intentan disputar el legado, a veces con aportaciones interesantes, otras veces, digamos, con mala fe. Mala fe a la que también se responde, por supuesto, desde ámbitos del Pichi, a veces también pues respondiendo cuando no había todavía base documental para responder a estas cosas, que son lagunas que se están colmando últimamente. Por adelantaros algunas de estas cuestiones que aparecen en esta articulística, podríamos decir, de francotiradores, un poco, y que recopilaba hace unos años el Giuseppe Cospito. Por ejemplo, tenemos la historieta de la presunta conversión de Gramsci al catolicismo, que reaparecerá varias veces, aunque parezca increíble. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Reaparecerá varias veces. Las supuestas persecuciones sufridas por la familia Schucht en Rusia a raíz de la obra y del pensamiento de Gramsci. La historieta también de la supuesta destrucción de Togliatti de un supuesto cuaderno inexistente, bueno, un cuaderno escondido o desaparecido, o otra historia que además se entrelaza con las anteriores, que es la de los privilegios de los que habría disfrutado Gramsci en la cárcel, y con esto lo que se quería apuntar ya en artículos e incluso ya libros que van apareciendo a finales de los 60, comienzos de los 70, es otra teoría que viene a decir que Gramsci se había reconciliado con Mussolini. Bueno, no hay por dónde cogerlo, pero en fin, yo os lo traslado. Que se había reconciliado con Mussolini, eran grandes amigos y que en realidad pues se había
pues había vuelto a la fe católica y a la fe en el progreso que traía el fascismo para Italia. En fin. Esta producción casi difamatoria, digamos, no era muy sostenible entonces textualmente, pero hay que conocer que el archivo permitía, el estado de los archivos y el estado textual de Gramsci permitía estas operaciones, porque por un lado había lagunas que se podían aprovechar para esto, pero es que por el otro, y esto ha pasado desde este año 65 hasta hace 2 años, simultáneamente se puede, con estas lagunas, no solo aprovechar y crear historias que tienen un poco encaje con lo que conocemos de Gramsci, sino que a la vez las lagunas sirven para desprestigiar el resto del trabajo editorial y abrir la puerta a interpretaciones que no tengan que basarse en los avances textuales que ha habido hasta entonces. Esto tiene que ver, por ejemplo, el desprestigio además permite la especulación también teórica y filosófica, sin que yo esté atribuyendo mala fe a teóricos que hemos considerado clásicos digamos, de la recepción de Gramsci, como por ejemplo el volumen brillante de Christine Bussy-Glucksmann, que es sobre Gramsci y el Estado, que es un libro que todo el mundo reconoce su carácter, digamos, pionero, tal, pero es verdad que se basaba también en incoherencias, en lagunas que teníamos de conocimiento biográfico y textual de Gramsci, amén de otras cuestiones, ¿no?, teóricas en las que no voy a entrar ahora. Esto también, por ejemplo, permite que en 1966, que es también otro paso obligado, que es ya se había publicado alguna biografía, esto lo recuerda Baca en otro texto, ya se habían publicado varias biografías, pero en 1966 aparece la biografía de Giuseppe Fiori, que en ese momento, bueno, viene a ser una biografía no de investigador, sino más bien, bueno, aunque lo era en parte, pero el texto resultante es una biografía más bien de divulgación que se basa en lo que se sabía hasta entonces, y cuando entra en especulaciones, y ese es el problema de esta biografía de 1966 de Fiori, provoca problemas. De aquí, por cierto, he sacado la cuestión de la madeja embrollada, porque es lo que dice, y esto está en el volumen que presentamos hoy, dice Baca, la madeja se embrolló definitivamente cuando Giuseppe Fiori, etcétera, etcétera, ¿no? Os lo voy a resumir, pero porque si no, no me da tiempo. 2 errores clave, entre otros, que perpetuó la biografía de Fiori: el retrato del juez Machis y la relación de Gramsci con Machis, que desdibuja la firmeza de Gramsci y además y magnifica la figura y la intervención de Machis, que, como veréis al leerlo, como sabréis muchos, es el juez con el que tiene la famosa reunión de 5 horas Gramsci, en el que Gramsci se va a apoyar durante muchos años de la cárcel, bueno, los años siguientes a la reunión, para construir un poco su composición del lugar, de lo que está pasando fuera respecto a los intentos por rescatarle y los intentos que están perjudicándole. Entonces, Fiori convierte a Machis en un habilísimo manipulador, dice Baca, y desdibuja también, no solo la entereza de Gramsci, sino también lo que Gramsci realmente sí sabía hasta entonces. Y el otro episodio es todo lo que tiene que ver con la carta de Grieco, la famosa carta de Grieco, que sabéis que es, entre otras cosas, es la que los jueces en 2 ocasiones, y también Machis le recuerdan, mire, y se da esta famosa frase de mire lo bien que le quieren sus camaradas, que le hacen esto, que le dan este disgusto, con la famosa carta que llega de Ruggero Grieco, que es de la dirección del Pichi en ese momento. Bueno, estoy resumiendo muchísimo, porque sobre esto se han vertido ríos, o mejor dicho, toneladas de tinta, porque si sumamos las ediciones de libros que se han vendido en los últimos 40 años respecto a esto, por ejemplo, yo creo que darían toneladas. Y dice Baca que la tradición interpretativa que Fiori sintetizó de manera superficial y animosa ha resultado ser completamente equívoca y confusa. Esto, al no cerrarse ahí, esto es otro problema más que queda enquistado en las disputas del archivo y sobre el cual se van a asomar investigadores posteriores y articulistas y polemistas de todo tipo en los años siguientes.
voy acelerando, bueno, no sé qué tal voy de tiempo, pero bueno. En 1975, bueno, esto es un ejemplo anecdótico que quería poner porque para que no parezca que estoy hablando de parte, voy a hablar de un autor que a mí me encanta, que es Alberto Asor Rosa, un escritor que me parece brillantísimo, que fue diputado del Pichí en 1979 y luego director de Rinascita. Y el pobre Alberto Rosa, Asor Rosa, que por cierto tiene un libro estupendo de aforismos y microrelatos que editó aquí hace muchos años la editorial Lumen. Bueno, Alberto Rosa, Asor Rosa, escribió una entrada para una especie de enciclopedia de historia de Italia que se publicó en 1975. Y el pobre Asor Rosa reiteró una serie de clichés filosóficos y también teóricos sobre el pensamiento de Gramsci que también contribuyeron a la perpetuación de muchos mitos. Hablaba describe a Gramsci como soreliano, como incluso como un heredero de Bergson y una reactualización del bergsonismo, unas cosas, pues eso, con difícil base textual y que durante muchos años se ha pensado que era pues completamente culpa del pobre Asor Rosa, cuando hace poco se supo que, bueno, parece que fue una noticia, simplemente en unas investigaciones que he consultado hace poco, resulta que Asor Rosa se estaba basando en un texto, en un libro del año anterior, un librito escrito por Mario Tronti. Y era Mario Tronti el que había hecho esta compilación un poco, digamos, un poco compleja de defender textualmente. Con esto llegamos a la edición clave, que es la de Yerratana de Los cuadernos de la cárcel de 1975, de la que, bueno, yo creo que sobra describirla, o sea, es la base sobre la que se ha fundado gran parte del trabajo sobre Gramsci a partir de entonces. No el trabajo en España. ¿Por qué? Gran parte de la recepción que hay de Gramsci en los años 70 y 80 y la explosión de publicaciones en Europa, claro, en parte todavía no han recibido la edición de Yerratana. Y esto le pasa incluso a Christine Bussy-Klusman, que lo admite, si no recuerdo mal, en las primeras páginas, que ha podido solo consultar el primer volumen que le ha llegado de galeradas del primer volumen de Yerratana. Esto es lo que, por un lado, empieza a descompasar, digamos, los ritmos de los diferentes países, los ritmos de la recepción de Gramsci, y sobre todo en España. Bueno, sobre todo, y también en España. En Latinoamérica, bueno, en México obviamente se editan ahí y tiene una influencia especial y tiene, desde luego, esto no tiene nada que ver con la recepción en Argentina o en México, que es quizás de una mejor calidad, al menos en esos primeros años. ¿Por qué el desacompasamiento? Porque en 1984, y esto ya, digamos aquí, si queréis, ponemos una línea de puntitos, y en esto estoy haciendo una cita a un autor que luego, si me da tiempo, luego comentaré. Ponemos una línea de puntos y recortamos, porque aquí es donde nos quedamos nosotros. Sin embargo, en 1984 se publica L'Officina Gramsciana, que es de Gianni Franchoni, en la editorial Bibliópolis, que es realmente el gran hito posterior y es el hito que marca los comienzos de los trabajos que han dado fruto en los últimos 5 años, en los últimos 10 años en Italia, trabajos de la Fondazione que incluyen la nueva edición, las nuevas ediciones de los escritos de Gramsci, de las cartas, y que se basan en todo el trabajo que hizo Franchoni de reorganizar fechas, párrafos, líneas, y que hacen que los cuadernos sean difícilmente reconocibles a día de hoy, con respecto, ya no digamos que obviamente la edición temática no tiene nada que ver, pero incluso con la de Yerratana cambian sustancialmente. Por cierto, aprovecho para todos que estéis aquí y que tengáis amigos editores, o conozcáis a editores que os caigan mal, pues podéis recomendarles que publiquen el libro de Franchoni porque es ilegible. O sea, eso ya os aviso. Es completamente ilegible y es normal. O sea, es un análisis textual, línea por línea, de las correspondencias, faltas de correspondencias, errores, etc. Luego, y voy a acelerar, en el 88, bueno, está el libro de Dora Canuzzi, México, publicado en México, que es clave, que lo recuerda muchas veces Baca, que también marca un hito, digamos, en el trabajo sobre el concepto de revolución pasiva en Gramsci. Y marcará, digamos, el desarrollo
bueno, la rediscusión de muchos de los conceptos que nos lleva y me llevaría a mí a decir que dice aquí que mi conexión es inestable. Alguien que esté, a ver, os miro los rostros. ¿Se me oye bien y tal? Vale. Sigue. Un poco peor. Un poco peor, vale. Vale. Vamos a ver. Estaba por Dora Cano, sí. Creo que ya debería ir acabando, ¿verdad? Bueno. Sí, David. 10 minutos más tengo. Vale. Hazme un gesto, David. Sí. Sí, vale. Entonces, vamos a ver. En realidad, bueno, se puede resumir los siguientes 10 minutos de mi charla para ir a otro punto en que todo esto lleva a que en 1988, como decimos, empieza una nueva etapa y empiezan, sobre todo en esa década y en la posterior, los años 2000, empiezan a aparecer los primeros frutos de todo esto. Me he saltado los problemas, o sea, he ido apuntándoos en la cuestión de las guerras sobre el archivo y sobre el documento. Y la cuestión es que, aunque podría citar un montón de todos estos problemas, son muy complejos de resumir precisamente porque ha hecho falta las publicaciones que se han hecho en los últimos 10 años para resolver decenas y decenas de cuestiones abiertas con mayor o menor mala fe sobre la obra de Gramsci, sobre su biografía. Este libro colma con el libro que presentamos hoy, Vida y Pensamiento de Gramsci, Antonio Gramsci, con unas de las cuestiones biográficas, o al menos empieza a solventarlas, y esto coloca el texto de Vaca como la mejor, digamos, biografía que tenemos hasta ahora, y la única fiable, en realidad, en castellano. Claro, si hubiese más publicaciones, pues habría que mencionarlas. Y las cuestiones del contenido conceptual y teórico, pues empiezan estos últimos 15 años, cuando empiezan a salir libros que resuelven desafíos que se habían abierto sabiendo muy bien que eran muy difíciles de cerrar. Bueno, aquí quiero mencionar muy rápidamente, no voy a decir títulos, pero los hablas de Fabio Frosini, Guido Liguori, de Alessandro Carlucci, unos trabajos que a mí personalmente, por los ámbitos que trabajo, pues me han parecido claves, Angelo Dorsi, Francesca Izzo, Chiara Daniele, esas, sobre todo el trabajo de Chiara Daniele y sobre todo de María Luisa Righi, también desembocan en este libro que presentamos hoy, porque tienen que ver con trabajos que han transformado radicalmente la recepción que tenemos ya, o sea, sobre todo la cronología y contenidos de las cartas y nuevas, digamos, correspondencias que tenemos con las cartas, ¿no? Creo que lo he mencionado Giuseppe Cospito, que para mí es crucial también. Obras como, bueno, y luego, desde luego, obras biográficas como la del nieto de Gramsci. Esto es crucial. Esto se ha publicado en castellano y también es un libro muy importante para reconstruir la biografía de la familia Schucht en concreto. Y, digamos, por resumir, bueno, Giancarlo Schirru, por decir también cuestiones que tienen que ver con lingüística que a mí me interesan, de Rapone, Francesco Giassi, etc. Y también Leonardo Pompeo de Alessandro, al que iba a citar cuando no se me da tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este siglo? Y que en realidad se está repitiendo incluso en esta última década. Que con estas lagunas, al principio, en las primeras décadas de recepción textual de Gramsci, hay las suficientes lagunas como para que pueda haber especulaciones de más o menos mala fe y también, digamos, lagunas especulaciones que ayudaron en su momento al desarrollo. Lo que ocurre también es que conforme la lucha política por los textos de Gramsci se va enquistando y se va haciendo más académica, lo que tenemos en los últimos años son una serie de publicaciones. Bueno, se siguen publicando artículos y desde luego libros de tipo periodístico, lo que en el instituto llaman, en varios actas de congreso, llaman historia indiciaria,
sagística especulativa, que son, digamos, una serie de investigaciones que se basan en incoherencias del trabajo editorial anterior sobre las obras de Gramsci y también sobre incoherencias que se encuentran, porque claro, al cruzar con cartas y con testimonios de terceras personas o de cuartas personas, siempre salen incoherencias y salen agujeros o personajes, digamos, aparecen personajes nuevos, que es algo que pasó hace 30 años, por ejemplo, o hace 20, el caso de Luca Austeria, este hombre de confianza del Pichí, que luego se reveló ser un espía. La disputa, por ejemplo, la cuestión con Rafa y Wittgenstein, que es una cuestión que bueno, yo he comentado en la obra que ha citado antes David, en mi articulillo, y que a lo que se dedicó y de lo cual ha sacado petróleo un autor como Francesco Lopíparo, que me parece muy respetable en otros aspectos, justamente en eso, en el de trazar algunos de los recorridos filosóficos y lingüísticos de Gramsci, pero que también ha defendido tesis que se retrotraen a esas que os comentaba al principio, de los años 60 o 50, que se basan, pues eso, sobre la hipótesis de un Gramsci que se acerca al fascismo, de un Gramsci mimado por Mussolini, y también, por ejemplo, también la leyenda del Togliatti manipulador de documentos o ocultador de documentos. Esto ya está, digamos, discutido y tal en varias obras que ha publicado recientemente el Instituto. Hay una obra, además, que se llama Inquiesta su Gramsci, reveladora a este respecto. Es muy compleja, es un poco difícil de seguir a ratos, pero para quien no se haya leído antes este libro y un par más, pero quiero decir respecto a los detalles biográficos y de terceras personas y personajes, que es una obra editada por Angelo Dorsi y hay algunas obras más, pero bueno. ¿Qué es lo que, por concluir esto, que lo que tenemos es, y a mí me gustaría, en mi edición ideal de las obras de Gramsci del futuro, introducir, si no el libro completo, al menos extractos de Mal de Archivo, de Jacques Derrida, porque en realidad me parece que toda esta aventura textual sobre los escritos de Gramsci revela una serie de cosas que él comenta en Mal de Archivo. O sea, si, como dice la traducción inglesa del libro de Derrida, no recuerdo mal, que es algo así como fiebre de archivo, si las guerras sobre Gramsci no han sido una fiebre de archivo, o no solo, yo creo que han sido una guerra sobre el archivo, pero que ponen subrayan estas cuestiones como cómo se inserta un momento en el archivo, lo que Derrida llama la detención y el arresto de los documentos, que es muy interesante, antes de su paso a ese estar y no estar en el ámbito público, las derivas o el impulso institucionador que tiene el archivo, pero a la vez que guarda un punto de subversión y de apertura al futuro, etcétera, etcétera. Y bueno, quería ilustraros esto con una, a ver, bajo aquí, perdona, es que te tengo, David, tapado con una ventana. Y quería ilustrarlo con una pequeña historieta, pero yo no sé si va a dar tiempo porque mínimo van a ser 10 minutos, entonces si queréis lo dejo aquí, en parte, pues eso, subrayando un poco lo que he comentado sobre la recepción y quizás diciendo al menos dos cosas más. Lo primero es que toda esta cuestión textual invita al menos a ser prudentes con lo que sabemos de la biografía de Gramsci y aledaños. Es decir, ya no podemos sostener determinadas cosas sobre la familia Schuft, sobre Tatiana. Me voy a callar algunas cosas para no hacer spoiler, porque hay algunas revelaciones interesantísimas a este respecto en el libro sobre la familia Schuft. Lo digo así en general, porque si digo el nombre de la persona lo estoy desvelando. Cuestiones porque el libro se lee en parte como una novela, como una investigación detectivesca, y no quiero desvelar algunas cosas. Pero en lo biográfico hay cosas que ya no se pueden decir. Y con lo biográfico me refiero también biográfico político con respecto a la biografía de gente que estaba en la dirección del Pichí e incluso en la dirección del PECUS. Hay cuestiones que ya es difícil, yo no digo que no se puedan decir, pero es difícil sostenerlas con los documentos que tenemos.
Y en lo teórico, que en el fondo es a lo que me dedico, pero bueno, no tengo tiempo y hoy no era el momento para entrar, pero al menos deja en suspenso absolutamente todos los conceptos con los que hemos trabajado ahora. Esto es una salvajada, yo sé, porque os estoy hablando desde abajo, vosotros en la lectura, en la filosofía y tal, ahora mismo me he colocado en el sótano de lo teórico, en el sótano que es el grado cero, que es el de lo textual y el archivo y tal. Y yo entiendo que ahora estoy sacudiendo un poco los cimientos y las cosas parece que se van a mover mucho del lugar, pero bueno, en el fondo no se mueven tanto, pero al menos hay que manejarlas con mucho más cuidado. Entonces, hay conceptos que ya no se van a poder sostener al menos de la misma manera, o al menos se articulan de manera diferente, de lo que entendemos por hegemonía, por revolución pasiva, por imperialismo, cuestiones como la distancia de Gramsci con respecto al capital, conceptos claves que ahora mismo que nunca se han manejado, al menos en la recepción castellana, o al menos con complejidad, como son la de traducibilidad de los lenguajes, aunque algo, por cierto, mencionaba Pestaña antes, José Luis, y la cuestión de la relectura gramsciana, que primero se consideró que Gramsci arrasaba con la diferencia entre estructura y superestructura, luego se dijo que no, luego que sí. Ahora mismo realmente esto tiene que sustituirse por otros conceptos. Entran nuevos conceptos como los de relación de fuerzas y voluntades colectivas permanentes, que esto, a diferencia de lo que sostiene alguna gente, no es que eche por abajo la distinción estructura-superestructura, pero desde luego la obliga a articularla de otra manera completamente diferente. Y, por ejemplo, la de bloque, concepto de bloque histórico, que debe repensarse, como se dice un poco en italiano, ¿no? Bueno, lo siento mucho. Muchas gracias a todos por escucharme y perdóname, David.